Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete y no te pierdas el interior de la revista. Con una sola frase, Maazine volvió a sacudir los cimientos del mundo del espectáculo. Estoy donde termina la confianza, estoy cansada, escribió en sus redes sociales, encendiendo las alarmas entre sus seguidores. Nadie esperaba una declaración tan intensa y emocional por parte de la actriz, que recientemente había compartido imágenes felices junto a Cenk Torun. Ahora, todo parece haber cambiado. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, sus seguidores comenzaron a especular sobre el destinatario de tan fuerte mensaje. Algunos creen firmemente que se trata de una indirecta hacia Cenk, mientras otros piensan que podría referirse a su entorno profesional. La ambigüedad de sus palabras no hizo más que aumentar la incertidumbre. La falta de respuesta por parte de Cenk Torun llamó aún más la atención. El actor, que solía interactuar con frecuencia con las publicaciones de Maazine, optó esta vez por el silencio absoluto. Este detalle no pasó desapercibido entre los fanáticos de la pareja, quienes llevan semanas observando con lupa cada movimiento. El deterioro emocional entre Maazine y Cenk ha sido tema de conversación constante en las últimas semanas. Se habla de una distancia no solo física, sino también emocional. Las apariciones conjuntas han disminuido, y el brillo en sus miradas ya no es el mismo. La pregunta ahora es, ¿qué ocurrió realmente entre ellos? Muchos recuerdan los inicios de esta relación, marcados por una química intensa dentro y fuera del set de grabación. Maazine y Cenk eran considerados la pareja perfecta del espectáculo. Sin embargo, los rumores de celos, diferencias personales y presiones externas habrían empezado a agrietar esa imagen ideal. La frase publicada por Maazine fue el punto de quiebre que expuso lo que muchos ya intuían: algo no está bien. Estoy cansada. Dos palabras que, en su simplicidad, encierran un mundo de emociones acumuladas. Detrás de esa frase hay una mujer que se siente traicionada, agotada y posiblemente sola. Varios medios intentaron contactar con el círculo cercano de la actriz, pero las respuestas fueron evasivas. Nadie quiso confirmar ni desmentir si el mensaje iba dirigido a Cenk. A pesar del hermetismo, se sabe que Maazine canceló algunas apariciones públicas en los últimos días, lo que alimenta aún más las sospechas. El silencio de Cenk es quizás lo que más desconcierta a la opinión pública. Se esperaba, al menos, una señal, una palabra, una reacción. Pero lo único que ha llegado es una serie de imágenes en las que se le ve distanciado, concentrado en proyectos laborales y evitando cualquier contacto con la prensa. El drama ha llegado a niveles inesperados. Los seguidores,
que antes llenaban las redes de corazones y comentarios positivos, ahora se dividen entre quienes apoyan a Maasine y quienes esperan una versión clara de parte de Zeng. El caos emocional ha dejado de ser privado para convertirse en un espectáculo público. Entre bastidores, algunos compañeros de reparto mencionan que el ambiente en el set ya no es el mismo. Las tensiones se perciben, las miradas han perdido complicidad y el profesionalismo se mantiene a duras penas. Todo parece indicar que lo personal ha invadido lo laboral, dejando una sombra sobre el proyecto que los unió. El impacto de esta frase ha sido tal que incluso figuras reconocidas del medio han reaccionado. Algunos interpretaron las palabras como una forma de liberación, otros como un llamado desesperado. Pero todos coinciden en que algo se rompió y que será difícil de reparar. En los últimos días, Maasine ha dejado de compartir contenido en sus redes. Su última historia fue la publicación que dio origen a este terremoto mediático. Desde entonces, el silencio ha sido su único lenguaje. Sus fanáticos, preocupados, le han enviado mensajes de apoyo pidiéndole que no se rinda. Las cámaras de los paparazzi, por su parte, siguen cada paso tanto de Maasine como de Zeng. Los intentos por obtener imágenes exclusivas se han intensificado. No se busca solo una foto, se busca una verdad, una pista que dé sentido a las emociones que desbordaron las redes. Mientras tanto, los seguidores analizan hasta el último detalle, cambios de look, frases crípticas, me gusta eliminados y hasta el lenguaje corporal en sus últimas apariciones. La obsesión por descifrar el estado de su relación se ha convertido en una especie de ritual digital. Aunque ni Maasine ni Zeng han dado declaraciones oficiales, todo apunta a una crisis profunda. Puede que no sea definitiva, pero es innegable que hay una herida abierta. Una herida que sangra en silencio y que ha traspasado la barrera de lo íntimo. Algunos insiders aseguran que Maasine se siente traicionada por una promesa incumplida. Otros sugieren que hubo una ruptura de confianza relacionada con el entorno laboral. Lo cierto es que cuando la confianza se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. La frase "estoy donde termina la confianza" encierra una decisión, una toma de posición. Ya no es solo una queja, es una declaración. Maasine no está pidiendo explicaciones, está marcando un límite. Y ese límite podría cambiarlo todo para siempre. Mientras tanto, los fans solo pueden esperar. Esperar a que hablen. Esperar a que uno de los dos rompa el silencio y revele el trasfondo de esta crisis. Porque mientras no lo hagan, el vacío se llenará con suposiciones, teorías y más preguntas sin respuesta. En medio de todo este torbellino emocional, el amor que alguna vez los unió sigue presente en los recuerdos de muchos. Quizás solo estén viviendo una tormenta pasajera. O quizás sea el final.
Pero como en toda gran historia, solo el tiempo dirá si esto fue un punto y aparte o el punto final.